José Ignacio Marulanda, Colombia. Físico, especialista en telemática, magíster en física y PhD en ingeniería eléctrica. El señor Marulanda es profesor titular de la Universidad EIFIT de Medellín, Colombia, donde está al frente de cursos de física y electromagnetismo en pregrado y posgrado. Lleva 15 años como director del Grupo de Electromagnetismo Aplicado en la misma universidad. Recientemente ha trabajado con sus estudiantes temas relacionados con los efectos de campos electromagnéticos en los seres vivos. Ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso al ingeniero José Marulanda. Buenos días. Gracias. Estás pegando. Está bien. Bien, primero que todo, déjenme agradecer a Nikkei en Colombia, quienes me invitaron a ser parte de este ciclo de conferencias para inspirar, para transformar, para cambiar ciertas cosas que actualmente nos están afectando continuamente con todo este cuento de la vida artificial, ¿sí? Tanta vida artificial ha estado menguando todo el potencial humano, ¿sí? Entonces hoy quiero hablar un poquito sobre una de tantas cosas que nos está afectando. Ya los conferencistas anteriores hablaban de nutrición, ¿sí? De las condiciones óptimas de operación del cuerpo. Y yo quería comentar hoy algo sobre el equilibrio roto. Esta conferencia yo la quisiera llamar, más que contaminación electromagnética, un enemigo invisible, quisiera darle un segundo título que es romper equilibrios, ¿sí? Y lo estamos haciendo de una manera que cada vez se impone más esa vida artificial, ¿sí? No se trata tampoco de satanizar cosas aquí, porque ¿quién más que nosotros, los que estamos aquí reunidos, somos usuarios de estas cosas? Nos hemos beneficiado grandemente de estas cosas y muchos de los procesos no serían posibles hoy sin estas cosas. Entonces, cada que nosotros hablamos de contaminación nos referimos o tenemos unos referentes visuales bastante deprimentes, ¿sí? Hemos venido contaminando el suelo por años, por décadas, ya casi por siglos. Anteriormente la basura era, antes de la invención del plástico, la basura era natural, ¿sí? Después de la invención del plástico hemos venido contaminando y contaminando con cosas que no se degradan en el tiempo. Pues es bien sabido que un envase de PET demora algo así como 1000 años en degradarse, ¿sí? Hemos venido contaminando el agua. Escuchaba hace poco una frase muy sabia que decía, mire, es que yo vengo de Medellín, que es una ciudad que también está presentando bastante contaminación del aire, ¿sí? Niveles de contaminación que ya hemos tenido varias alertas rojas en menos de un año. Y alguien decía, es que el aire tiene que ser como el agua. Usted no se toma un vaso de agua medio sucio. Para usted tomarse un vaso de agua, usted lo tiene que ver claro, lo tiene que ver diáfano, lo tiene que ver, ¿sí?, transparente. Una cosa opaca ahí, usted no se la va a tomar. Y lo mismo debe ser el aire. Es paradójico que hoy por hoy, para hacer ejercicio hay que sacar máscara, o si no, se está matando. Es mejor quedarse en la casa que salir a respirar ese aire. Es mejor quedarse en la casa que hacer ejercicio, porque es mucho más peligroso. Esta es una fotografía de Bogotá reciente. Y también contaminamos con el fuego.
A ver, estábamos hablando de los 4 elementos, el agua, el aire, la tierra y ahora el fuego, porque el fuego es el que está calentando esto. El calentamiento global se debe al fuego, porque el sol es una bola de fuego, porque los carros por dentro producen fuego que está calentando, las calderas, los procesos industriales hacen que el aire se esté calentando cada vez y cada vez más. El aire contaminado impide una reflexión natural de la luz solar que proviene del fuego, ¿sí? El sol es una bola de fuego y cada vez estamos viendo niveles de calentamiento insospechados, ¿sí? La gran fuente de calentamiento, eso sí, es el sol, pero la tierra tiene mecanismos naturales de defensa y es la reflexión, pero si quitamos la posibilidad de que la luz se refleje, estamos ya fallando. Y esta es de lo que vengo a hablar hoy. Es una contaminación invisible, una contaminación que en este momento, si nosotros prendemos detectores de radiación electromagnética, tenemos todas las redes de Wi-Fi, tenemos todas las emisoras de radio, tenemos la emisora, el radio de la policía, el radio de los bomberos, todo eso está aquí. Basta con filtrarla y poderla leer, pero toda ella está disponible, toda ella está. Si la radiación electromagnética estuviera en el espectro visible, nosotros veríamos un salón totalmente iluminado, ¿sí? Y esto todo esto tiene, digámoslo así, todo esto tiene un origen y está en el cambio de mentalidad de los consumidores. Anteriormente los consumidores simplemente salía un producto, ese producto llegaba a los consumidores y los consumidores lo compraban, ¿sí? No habían opciones, no se escuchaba al consumidor, ¿cierto? Había un modelo de carro y ese es el modelo de carro que vamos a vender y olvídese, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Hoy por hoy el productor y el consumidor viven en permanente diálogo y hoy se habla de este cambio de mentalidad del consumidor y se habla de prosumidor, pero también se habla de crosumer, que es el consumidor que intercambia experiencias, ¿sí? Y hoy por hoy con las redes sociales no es un voz a voz en una cafetería, no es un voz a voz en una mesa, es un voz a voz a nivel mundial, ¿sí? Porque a una empresa la puede quebrar un cliente con un mal comentario, con una mala, con un mal concepto, ¿sí? Que se vaya haciendo efecto bola de nieve. Así como también hoy por hoy ese voz a voz es un gran elemento para las empresas vender, ¿cierto? Porque un consumidor complacido no solamente vuelve, sino que también recomienda. Y eso se hace también un efecto de bola de nieve. Estamos cambiando. Nuestros jóvenes, sobre todo, se están volviendo consumidores multipantalla. Consumidores que pueden estar haciendo 3, 4, 5 cosas a la vez. Pueden estar consumiendo información desde varios frentes al mismo tiempo. Y lo más curioso es que en todas están concentrados, no están dispersos. Yo tengo mis estudiantes de cursos de física en la universidad. Son muchachos entre los 16 y los 18 años en los cursos básicos de física. Y ellos están en clase y están con sus tabletas, están con sus celulares. Eso es imposible controlarlo. Bueno. Pero yo hago una pregunta e inmediatamente sueltan el celular y contestan. O sea, están en el celular, pero también están acá, ¿sí? Ellos están mudando, esos comportamientos se están mudando. Pero todo esto requiere ¿qué? Todo esto requiere una gran cantidad de tecnología detrás. Para que esto sea posible, ¿sí? Todo esto tiene que estar soportado por una tecnología subyacente, ¿sí? Y todo comenzó con este señor, Heinrich Hertz, 1887. Hizo las primeras pruebas de ondas electromagnéticas producidas por el hombre. Las ondas electromagnéticas existen naturalmente y ahí están, ¿cierto? La tecnología consiste en que esos fenómenos naturales puedan ser controlados por el hombre, ¿sí? Y usados para bien o para mal, ¿cierto? Porque detrás de las ondas electromagnéticas
o detrás del uso tecnológico de las ondas electromagnéticas está todo el cuento de comunicaciones militares. Las guerras son las que más disparan las tecnologías, ¿sí? Infortunadamente es así. Y aquí traigo esta diapositiva solamente para llamar la atención sobre lo siguiente. El espectro electromagnético es un espectro anchísimo, ¿sí? Están las ondas de radio por allá, son las menos energéticas, las ondas de radio, que son las que se producen con las líneas de energía que entran a la casa, esas líneas de 110 voltios a 60 Hz. Por allá están las ondas de radio, las primeras, las de más baja frecuencia, las menos energéticas, pero las más comunes, ¿sí? No son tan energéticas, pero son muchas. Después viene por allá el infrarrojo, las ondas de radio, por ahí están las ondas de radiodifusión, las ondas de FM, de televisión, ¿sí? Y viene acercándose hacia el espectro visible. Miren, en todo ese espectro que aparece ahí, que está muy recogido, está en una escala muy recogida, de todo ese espectro nosotros solamente vemos aquí, en esta regioncita, en esta pequeña región. Y es lo siguiente, las únicas antenas naturales que nosotros tenemos, quiere decir, los únicos sensores de radiación electromagnética que nosotros tenemos naturales son los ojos. De resto no tenemos absolutamente nada más. Y para los ojos solamente está activada esta ventanita, solamente vemos ondas electromagnéticas en esta ventanita. Y esas ondas electromagnéticas están entre los colores, entre el violeta y el rojo, ¿sí? Y ahí toda la gama de colores que podemos diferenciar solamente en esta ventanita. De ahí para adelante siguen lo que llaman las radiaciones ionizantes. De aquí, del visible hacia abajo, son ondas poco energéticas que no alcanzan a arrancar electrones, no alcanzan a ionizar, no alcanzan a partir núcleos de los átomos, entonces no alcanzan a afectar grandemente. Pero de aquí para adelante están las más peligrosas, ¿cierto? Que son las ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, altamente energéticos y solamente controlados y muy bien controlados de alguna manera para disminuir el impacto. Pero en la historia pues se pueden verificar casos de accidentes de centrales nucleares donde los rayos gamma salen, la radiación sale. Todavía está viva aquella nube de Chernóbil, los más viejitos saben de lo que estoy hablando. Chernóbil, un accidente que hubo y que la nube de radiación de Chernóbil aún está por ahí, se va a demorar miles de años en degradarse. Entonces, esto es lo que nos está afectando, ¿sí? Todo ese espectro es natural, lo que pasa es que aprendimos a manejarlo y a utilizarlo. Bien, ¿cuáles son los peligros de la radiación electromagnética? Y me voy a referir, miren, hay varios ambientes. Nosotros estamos expuestos a radiación electromagnética cuando estamos en sectores públicos, es decir, cuando estamos en la calle, cuando estamos en instituciones, es decir, a nivel institucional también estamos afectados, los colegios, las universidades, los centros comerciales, todo está inundado de estos sistemas de información soportados en ondas electromagnéticas, estas conexiones inalámbricas, Wi-Fi, todo ese cuento. Entonces los peligros son, primero que todo, la intensidad. La intensidad es, en cualquier rango del espectro nunca va a ser aconsejable usted exponerse a una radiación intensa. Quiere decir, hay unos niveles mínimos, de ahí para arriba, mucho cuidado, ¿cierto? Bueno, todo eso está regulado y todo eso está, digámoslo así, de alguna manera detectados los niveles peligrosos, pero de todas maneras son cosas invisibles que a ciencia cierta nosotros no sabemos si se están cumpliendo o no. Otra cosa es el tiempo de exposición. Mira, aquí hay un cuadrito que dice más o menos, un joven, cuánto tiempo se está exponiendo a radiación electromagnética proveniente de todas estas tecnologías bien comunes. 4 horas en el smartphone, yo diría que son más, yo diría que son 24.
24 horas. Esos muchachos no se despegan de esa vaina, ¿sí? Eso comen por un ladito, pero siguen acá, ¿sí? El tablet ha venido mucho en desuso, ¿no? El tablet ha venido mucho en desuso porque la tecnología de los tablets fue incorporada a los smartphones y entonces ya, ¿para qué un tablet? ¿Cierto? Eso es muy grande, eso es una cosa muy grande. El laptop la radiación que emiten las pantallas de computador, ¿sí? Que producen, tienen sus efectos sobre sistemas biológicos. Y el televisor, ¿sí? El televisor también está entrando en desuso. Porque ya los jóvenes y las nuevas generaciones, cada uno está viendo el programa que quiere ver y punto. Entonces, sentarse a ver televisión, un grupo de jóvenes para sentarse a ver televisión, se sientan en el mismo mueble, pero están viendo programas distintos, ¿sí? Cada uno está viendo un programa distinto, ¿sí? Entonces ellos se reúnen, yo no sé para qué, para sentir calor o quién sabe qué. Pero cada uno está en lo suyo, cada uno está en lo suyo. ¿Sí? Para no sentirse solos, tal vez, para sentir gente ahí al lado. Pero era bien curioso que alguna vez en un centro comercial, estaba yo con mi esposa, y vimos una parejita de novios jóvenes comiendo, se sentaron, uno de un lado, otro del otro, ¿sí? Y no hablaron, cada uno con su smartphone, comieron, terminaron de comer, se besaron y se fueron. Dios mío, cómo ha cambiado la vida. Listo. Miren, esta es mi casa. Esto es el ambiente de Wi-Fi de mi casa, ¿sí? Miren todas las redes que están presentes. Es un edificio de apartamentos. Todas las redes están compitiendo por espacio, todas ellas, ¿sí? Aquí estoy mostrando 12 canales activos. Este es una aplicación que usted puede bajar, Wi-Fi, se llama Wi-Fi Analyzer, es una aplicación gratis y usted puede medir el nivel de Wi-Fi, de calidad de Wi-Fi que tiene en su casa, en cualquier parte, ¿cierto? Miren cómo esto es localizado, esta es una medida hecha a escaso 1 metro del Wi-Fi, del sistema del enrutador, y ese es en el cuarto. Mire que Cifuentes se me metió al cuarto, ¿no? Este es el cuarto, ¿sí? Entonces me estoy alejando, sí, claro, mi red se llama fulano de tal, ¿sí? Es aquella, fulano de tal. Y claro, trato de alejar, pero las redes del departamento de abajo, del departamento de encima, ahí están, ¿cierto? Este es un pequeño ejemplo, solo Wi-Fi. Y otra cosa, ya no solamente nos comunicamos nosotros las personas, no solamente son las personas, ya son las cosas las que se comunican. Esto se llama Internet de las cosas, no sé si han escuchado el término, Internet of Things. Ya la lavadora habla con el televisor con la nevera, y es una cosa loca. Y todo a partir de Wi-Fi, mire, todo esto los carros van a empezar a hablar. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Ya hablan. Hay sistemas que se llaman B2B, Vehicle to Vehicle, ¿sí? Y entonces en el futuro es que no vamos a tener choques, ya son autónomos, ya son tal cosa, ya son tal otra, ¿cierto? Pero todo eso funciona es con ondas electromagnéticas, eso no es con telepatía, eso es con radiación electromagnética. Entonces cada vez nos van a ir inundando más y más, y esos niveles van a ir creciendo, ¿sí? Miren, esto es dramático. Esto es la radiación que absorben 3 cerebros diferentes. Este es de un niño de 5 años. Es un cerebro mucho más blando, es un cerebro más que se está formando, ¿cierto? Y que lo estamos afectando con radiación. Este es un niño que tiene un teléfono celular, son 3 personas que tienen un teléfono celular al oído. Este es de 10 años y este es de un adulto, ¿sí? Miren lo que pasa cuando uno habla 15 minutos por celular. Esto es un termograma, es calentamiento de tejido. Esto es romper equilibrios, ¿no? Nos estamos calentando, ¿sí? Frente a esto, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver. ¿Cuáles son los efectos de todas estas cosas? Los efectos son
estrés, ¿sí? Estamos rompiendo ese equilibrio, ¿cierto? Nosotros somos, ahorita lo decía, un electrolito caminando, ¿sí? Somos electrolitos caminando. Y esos electrolitos son cargas eléctricas. Y esas cargas eléctricas interactúan directamente con todas las ondas electromagnéticas. Es una interacción radiación-materia, que es una cosa bien conocida y bien estudiada por la ciencia. Las migrañas, los dolores de cabeza, los trastornos de sueño, falta de concentración, ¿sí? Todo este arsenal radioeléctrico. ¿Apagamos? Aló. Todo este arsenal radioeléctrico está causando estas cosas, falta de concentración. Todo este sistema inmunológico se está viendo afectado porque son equilibrios muy sutiles, son equilibrios muy fáciles de romper. A los hombres, cuidado. La movilidad de los espermatozoides, la fertilidad, ¿sí? Hay estudios que han comprobado exposiciones a esta contaminación radiológica, a esta contaminación electromagnética que muestran toda esta cosa. El metabolismo del calcio es una de las cosas que también se está viendo afectada y se están encontrando cada vez, se arrojan más y más y más estudios sobre el efecto de la interacción radiación-materia de la radiación comercial, ¿sí? De la radiación comercial, es decir, a la que estamos expuestos, especialmente en ambientes urbanos, ¿cierto? Es que todo esto son males urbanos especialmente. Envejecimiento, las mujeres que le tienen tanto miedo al envejecimiento, miren cómo se va volviendo uno. Es lo que comentaba el doctor Luis ahorita, es desequilibrio, ¿sí? Es acidificación de las cosas, es producción de cargas eléctricas, descompensación de cargas eléctricas. Presión arterial, aumentos en la presión arterial, amenazas cardíacas, ¿sí? No vamos a decir de que hay que apagar todo. Lo que vamos a decir es que hay que cuidarse, hay que saber dosificar las cosas, ¿cierto? No es satanizar, como lo decía yo al principio. Miren, estos son tumores cerebrales causados por exposición a la radiación. Y lo que decía anteriormente, los dos principales problemas de la radiación electromagnética son la intensidad y el tiempo de exposición, ¿cierto? Porque son cosas que se van aumentando, son efectos acumulativos en muchos de los casos. El temido cáncer, la aparición, la proliferación de células debido a esos estímulos radiológicos, a esos estímulos electromagnéticos, ¿sí? Hay cultivos irradiados que proliferan mucho más rápido en presencia de ondas electromagnéticas. No digamos que es la causa, pero tampoco la cura, ¿cierto? O sea, favorece, es un caldo de cultivo, ¿sí? Bien lo decía la doctora Gray, es una mansión, ¿no? para las patologías, para que aparezcan las patologías. Bueno, entonces, ¿qué recomendaciones? ¿Qué hacer? ¿Qué buenos hábitos ir adoptando, ¿cierto? Para ir disminuyendo toda esta cosa. Miren, aislarse de esto es volverse una seta, es irse por allá para la montaña y empezar a disfrutar del mundo natural. Eso no es del todo loco, pero con nuestros niveles de gastos y toda la cosa, ¿cierto? Con nuestros, digamos, con nuestros compromisos sociales y todo el cuento, indiscutiblemente, indudablemente tenemos que estar inmersos en todo este mundo, ¿cierto? Entonces, recapitulando un poco, estamos amenazados por toda parte, especialmente, vuelvo y repito, en ambientes urbanos. Tenemos elementos radiadores por donde usted quiera, ¿cierto? Pero hay niveles que son seguros. Yo puedo convivir con radiación electromagnética siempre y cuando no supere esos niveles
esos puntos de peligro, esas rupturas de equilibrio. De ahí para abajo yo me puedo mover y no hay ningún problema. Esta es la solución. Hasta el perro va a haber que blindarlo porque... Miren, esta sería la única manera de uno aislarse el 100% de la radiación electromagnética, blindarse con escudos metálicos. Allá dentro de esos escudos metálicos hay personas que están totalmente protegidas de cualquier tipo de radiación, ¿cierto? Ahora, miren, esto no es tan loco. Lo que pasa es que estos son armaduras del siglo XII y toda la cosa. Pero hoy por hoy con la nanotecnología se va a empezar a producir ropa especial, ropa que te protege, ¿cierto? No es tan descabellado esa foto. Aquí tenemos, claro, armaduras de 1 milímetro de espesor, pero podemos tener armaduras de nanómetros de espesor, o sea, cosas extremadamente delgadas que usted no va a sentir, pero que le van a proteger. Ahí está, ¿cierto? Esto es un buen negocio para Niken, ¿no? Nanotecnología y tejidos y ropa. De hecho, ya a eso le están apuntando. Ropa que no se ensucia, ay, qué delicia, ¿no? Ropa que no se ensucia, no se le pega el mugre. Con nanotecnología, o sea, hay toda una ciencia detrás de esto y todo un negocio grandísimo detrás de toda esta cosa de nanotecnología. En lo público hay poco o nada que hacer, pues la inferencia de uno frente a políticas, frente a negocios, frente a grandes inversionistas es poco. Este es un informe de la Organización Mundial de la Salud en el 2005, donde habla de en lo público qué es lo que hay que hacer. Entonces tenemos enfrentadas los peligros de la radiación electromagnética contra la severidad de ese peligro. Entonces, cuando hay poca severidad en esta región y hay poca certeza del peligro, entonces no hay que hacer nada. ¿Para qué? Si no hay peligro, no se lo invente los peligros. Ahí es donde yo les decía, bueno, pero es que hay niveles seguros. Hay niveles seguros donde usted se puede mover perfectamente, ¿cierto? Donde no se ha demostrado o donde no hay una evidencia experimental por lo menos, ¿cierto? De cosas de estas. Entonces, pero las certezas y las evidencias van subiendo y entonces hay que empezar a etiquetar cosas, hay que empezar a poner señalética, hay que empezar a poner, vea que hay wifi, cuidado. Si usted es radioalérgico, porque son alergias que se han venido desarrollando también. Hay personas que no pueden exponerse a esas cosas. Entonces hay que poner avisitos, aquí hay wifi, cuidado, ¿cierto? Si sigue subiendo el asunto, entonces hay que emitir comunicaciones, es decir, hay que lanzar alertas, pequeñas alertas, ¿cierto? Y ya digamos cuando está la cosa, se alcancen niveles de peligro debidamente comprobados, hay que prohibir ciertas cosas, ¿cierto? Hay países que se preocupan mucho por esto de la seguridad de los usuarios de tecnología, ¿cierto? En Alemania, por ejemplo, es prohibida la luz fluorescente. Las lámparas fluorescentes son prohibidas allá porque también hay una condición de razas, ¿cierto? Hay condiciones de razas. Hay razas que son más afectadas que otras razas de seres humanos. Hay razas más afectadas que otras por el mismo efecto, ¿sí? Los alemanes por su digamos pureza de raza, ellos no pueden recibir directamente luz fluorescente porque las pestañas, ellos son muy albinos, hay mucho albino o de pelo muy claro, ¿sí? Y las pestañas no filtran ciertas componentes de radiación. Entonces, pero miren que son voluntades políticas, no son voluntades independientes. Vamos a referirnos a lo que yo puedo hacer en mi casa y que sí puedo controlar, ¿cierto? Primero, aléjese de la potencia, aléjese de todo lo que tenga potencia. Y potencia especialmente son las estaciones de radiodifusión, las líneas de transmisión
que tienen, digamos, niveles peligrosísimos. Los transformadores, estas cosas que las instalan en los edificios, ¿sí? Son ambientes bastante inseguros. Uno podría decir, bueno, pero es que eso está en la azotea y toda la cosa. Pero es que los niños pueden jugar en la azotea, el gatico se me puede ir para allá, ¿cierto? Los transformadores, estas cosas son bastante... bueno, hubo un estudio en la ciudad de Medellín, en una subestación eléctrica, donde se tienen muchos de estos aparatos, ¿sí? Y hay una urbanización que queda, una urbanización, digamos, bastante tradicional, sector de Suramericana se llama, y se detectaron muchos casos de leucemia en esa urbanización, de gente que había estado viviendo allí por más de 10 años, ¿sí? Tenían ese factor común. Eso no es determinante en un estudio, eso no es determinante para una prohibición, pero sí nos da pistas, ¿cierto?, de qué es lo que hay que evitar. Aléjense de este aparato. Este es el aparato más peligroso que pudieron haber inventado para gente que no lo sabe manejar, es decir, gente del común, ¿sí? No se ponga a ver cómo voltea el pollo allá adentro, no necesita. Él se está calentando, si es que lo usa. Porque este aparato puede, mire, aquí está entreabierta la puerta. Si ese aparato llega a funcionar con la puerta abierta, usted se está dando un baño de calentamiento global, digámoslo así. ¿Y saben cuál es el primer efecto de uno someterse a este tipo de radiación? Este es un tipo de radiación específica, 2.45 gigahertz. Es específica. Calienta la molécula de agua. Por eso los microondas no calientan el plato, calientan es lo que está dentro del plato y todo lo que tenga agua. Entonces a usted se le empiezan a calentar los ojos, y si se le empiezan a calentar los ojos, le empieza a producirse el efecto de clara de huevo al calor blanco. Se le empieza, el cristalino se le empieza a volver como una clara de huevo, y es la famosa catarata, ¿sí? Entonces se gana una catarata gratis por estar viendo un programa de televisión por microondas, un pollo volteando, ¿cierto? Unos buñuelos volteando, unas empanadas. Limitar el uso, limitar el tiempo de las llamadas, ¿sí? Por esos 15 minutos de calentamiento, ¿recuerdan esas llamadas? Las llamadas por celular deben ser ejecutivas. Sí, no, listo, a las 4, chao. Debe ser informativo, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bueno, esto debe ser prohibido, dormir con el celular al ladito, ¿cierto? Hay alarmas mucho más baratas, pues si lo que necesita es que lo despierte, hay alarmas más baratas, ¿cierto? Y los piticos son, el pitico, el sonidito es bien chévere. Mantenerse alejado en la marcación. La marcación estoy solamente hablando de celulares, hablar de todo es imposible. La marcación es un momento, digamos, clave en la comunicación por celular, porque empiezan los picos de potencia, empieza el celular a buscar la antena y la antena a buscar el celular y a enviar unos picos de potencia grandísimos. Y eso si lo tenemos aquí, nos va a afectar seguramente, ¿sí? Párenle bolas a estas rayitas. Estas rayitas lo que indican son la potencia de la señal. Entonces uno dice, pero es que tengo una rayita, me da señal, cuidado. Cuando solamente esté iluminada esta rayita, el celular va a sacar la mayor potencia que tenga para buscar la antena. Va a emitir la señal más alta que él tiene, o sea, el máximo de potencia para poder buscar la antena con la que está conversando, ¿sí? Entonces hay que buscar sitios de buena señal para que el celular emita, no en su máxima potencia, sino una potencia, digamos, permisible. Evitar los electrodomésticos en el cuarto. Evitar eso es radiación, son fuentes de radiación. El teléfono inalámbrico permanentemente se están comunicando. El celular permanentemente se está comunicando con una antena, reportando audiencia, reportando sintonía, ¿cierto? Siempre está el celular emitiendo una señal.
Los módems o estos enrutadores también son las fuentes de Wi-Fi y todas esas cosas, los repetidores. El uso a los niños, pues su cerebro se está formando, ya veíamos cómo es el poder de absorción, ¿cierto? Usar manos libres, pero no Bluetooth, pues no inalámbrico. Los alambritos son más saludables que lo inalámbrico, ¿cierto? Si usted puede cambiar el teléfono inalámbrico por un teléfono de esos de resorte largo, es preferible. Puede ser más incómodo, pero más saludable. Ya lo decía el doctor Luis, somos el ser más complejo del universo conocido, ¿sí? Estamos llenos de energía. Miren, este es un medidor de campo eléctrico, esa es mi mano, y con solo acercarlo, miren la aguja donde está. Somos un complejo de cargas, tenemos campos eléctricos, tenemos campos magnéticos naturales que están siendo, ¿sí?, que están siendo de alguna manera desequilibrados, movidos, ¿cierto? Este es uno de los productos de bienestar, ¿cierto?, que presentan actividades magnéticas. Miren, ahí está la aretica de níquel, ¿cierto? Todo esto produce actividad electromagnética que está bien investigada y que tiende a equilibrar esos desequilibrios, ¿sí? Pretende llevar a un nuevo equilibrio las cosas. Las plantillas también presentan actividad. Estas son medidas hechas en el laboratorio. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero, de verdad. Agradecemos tu presencia. Otro fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Niken,